Hablemos un poco sobre el síndrome de larva migrans visceral. La toxocariasis es una infección zoonótica producida por nematodos del género Toxocara, Toxocara canis o Toxocara cati respectivamente. Estos se encuentran principalmente en el intestino de perros y gatos y son eliminadas a través de las heces, contaminando así tierras, patios o lugares de juego de los niños. Es importante que en esta infección debemos tomar en cuenta que el hombre se comporta como un hospedador paraténico, ya que alberga todas las formas inmaduras del parásito. Una vez que el parásito ingresa al hombre en el intestino, el huevo es capaz de liberar una larva que a través de la circulación venosa o linfática se dirige a órganos como lo son el hígado, el cerebro, el ojo y otras vísceras, produciendo así lo que ya conocemos como síndrome de larva migrans visceral. Desde el punto de vista de la epidemiología, es importante que tomemos en cuenta que este tipo de infección tiene una mayor incidencia en áreas rurales o países tropicales. Y como observamos en la imagen, podemos mencionar que que se presenta principalmente en la mayoría de los países de América, África y Asia. También es importante mencionar que es una infección que se produce principalmente en niños que tienen edades comprendidas entre 2 y 8 años, que tienen contacto con perros y gatos o que tienen antecedentes de geofagia. Y es un tipo de enfermedad que tiende a disminuir la tasa de incidencia con la edad. Las infecciones por Toxocara canis se consideran más frecuentes que las debidas a Toxocara cati, el cual tiene una distribución similar a la del canis y no debe ser ignorado. Se estima que la hembra elimina unos 200.000 huevos por día. Los huevos de Toxocara canis son muy resistentes y pueden sobrevivir en el ambiente bajo condiciones apropiadas durante años. Los huevos llegan al ambiente a través de las heces de los hospederos definitivos. Al cabo de 2 a 6 semanas, a temperaturas de 10 a 30 grados centígrados, en ambientes húmedos y oxigenados, se desarrollan huevos embrionados infectantes con larvas L3 en su interior. Son infectantes tanto para hospederos definitivos, como cánidos y félidos, como para hospederos paratécnicos, como humanos, ganado, roedores, entre otros. Los cánidos adquieren la infección a través de la ingesta de huevos embrionados y también por vía transplacentaria y transmamaria. Adicionalmente, pueden adquirir las larvas infectantes por la ingesta de hospederos paratécnicos, como roedores, lagartijas, conejos, entre muchos otros. La carga parasitaria y la eliminación de huevos es mucho mayor en cachorros. Esto tiene relevancia si se considera el lazo afectivo entre los niños y los cachorros. El humano se infecta principalmente a través de huevos. Ocurre esto con mayor frecuencia por la manipulación de tierra contaminada. También es posible adquirir la infección por ingesta de larvas en carne cruda de hospederos paratécnicos. Existen reportes de la larva migrans visceral y ocular en sujetos adultos, principalmente en Japón y China, con antecedentes de ingesta de hígado crudo de animales domésticos, tales como pollos, patos y ganado, sobre todo bovino, con larvas viables. En cuanto a los grupos de riesgo, los niños menores a 10 años son el principal. Los suelos contaminados en parques públicos y areneros descubiertos son un riesgo para los niños, debido a sus hábitos de juego que involucran la manipulación de la tierra, el llevarse las manos a la boca y con cierta frecuencia pica y geofagia. Además, existe el hábito aberrante de llevar a los perros a defecar y a los niños a jugar a los mismos sitios. En las áreas rurales, las viviendas suelen tener patios de tierra contaminada por los perros de la comunidad, por lo que la fuente de infección se encuentra en el mismo domicilio que los niños. Otras personas vulnerables son aquellas que tienen contacto frecuente con los suelos contaminados, como lo son los jardineros y los campesinos, o bien con los animales directamente, como los criadores de perros. Los síndromes clínicos de la toxocariasis son efecto de la migración de las larvas L3 por vía sanguínea a diferentes órganos, como hígado, cerebro, ojos y músculo. Esta migración puede resultar en un cuadro asintomático, en una enfermedad con múltiples signos y síntomas. Esto va a depender de los órganos invadidos, la duración de la migración, la intensidad de la infección, la edad y la respuesta inmune que presente el hospedero.
Las larvas dejan huellas de la migración, como hemorragia, necrosis e infiltrados inflamatorios. Las manifestaciones causadas por las larvas se atribuyen a la gran cantidad de productos de secreción y excreción, como lectinas, mucinas y enzimas, que interactúan con la respuesta inmune del hospedero y la modulan. También se pueden deber a la presencia de una cubierta rica en mucina, que las larvas abandonan cuando ésta es cubierta por anticuerpos y células y que da lugar a una respuesta inflamatoria. La toxocariosis se clasificaba clínicamente en dos síndromes clásicos, visceral y ocular. Gracias al conocimiento actualizado sobre la gran variabilidad de signos y síntomas, consideraremos también a la neurotoxocariasis. En la larva migrans visceral, el paciente se va a encontrar anoréxico, con astenia e irritabilidad, fiebre de 37.5 a 39 grados centígrados, linfadenopatías y artralgias. En el hígado se van a encontrar granulomas eosinofílicos, células inflamatorias, hepatomegalia y hepatitis. En pulmones, neumonitis con infiltrados transitorios, tos, disnea, sibilancias, broncoespasmo, neumonía y nódulos, de acuerdo con la severidad de la infección. En piel podremos ver urticaria crónica, prurito crónico, eczema misceláneo, paniculitis y vasculitis. En riñones, nefritis. Y en corazón, miocarditis y endocarditis. En la larva migrans ocular vamos a ver que sus manifestaciones clínicas habitualmente son de presentación unilateral, debidas a la migración de la L3 al ojo con las reacciones inmunes resultantes. Las deficiencias visuales se presentan en el transcurso de días o semanas y el grado de las mismas va a depender de la localización de las larvas, la eosinofilia, la respuesta fibrótica granulomatosa, que pueden dar lugar a distorsiones, heterotropía o desprendimiento de la mácula, con la consecuente pérdida de la visión. Podremos encontrar endoftalmitis crónica, que es de mal pronóstico y suele confundirse con retinoblastoma, granuloma subretiniano o interretiniano en el que se encuentra la larva, papilitis, atrofia óptica y en la parte anterior del globo ocular. La larva migrans ocular puede manifestarse como conjuntivitis, keratitis, escleritis y catarata. En cuanto a la neurotoxocariosis, la presencia de la larva en sistema nervioso se ha asociado a epilepsia, trastornos de la conducta y el aprendizaje, manifestaciones neuropsiquiátricas, déficits cognitivos y encefalopatías tales como encefalitis, meningitis y mielitis. El diagnóstico de la toxocariasis humana resulta difícil porque la sintomatología es poco específica. El parásito adulto no se encuentra en las heces y tampoco sus huevos, y el hallazgo de las larvas en los tejidos mediante biopsias de los granulomas es un hecho excepcional. El diagnóstico etiológico certero de la toxocariasis suele ser difícil de realizar. Una historia de exposición a suelos contaminados con heces de perro o gato suele ser un antecedente epidemiológico de importancia. En el caso del síndrome de larva migrans visceral, los hallazgos de laboratorios más consistentes son eosinofilia, leucocitosis y una disminución de la relación albúmina-globulina. En una reciente evaluación de más de 1.600 pacientes se encontró que la eosinofilia era un factor predictor para el diagnóstico de serología positiva para este agente. La demostración de las larvas en un tejido es el diagnóstico definitivo de la infección, pero esto suele ser muy difícil de realizar. Pueden observarse muestras de tejidos con larvas completas o con restos de ellas en el centro de los granulomas, en un material post-mortem o en biopsias hepáticas. Dadas las limitaciones actuales, el diagnóstico de la toxocariasis suele apoyarse en técnicas inmunológicas. Se utiliza el método de ELISA, que esta técnica es de elección y en términos generales se ha reportado que la sensibilidad y la especificidad de la misma es de un 78 y un 93% aproximadamente. Adicionalmente, se han empleado otros métodos como alternativas, como el Western blot, que este se considera muy específico, dado que muestra un patrón de bandas característico que permite diferenciar la toxocariasis de la infección producida por otros parásitos. Algunas investigaciones proponen que un ELISA positivo debe ser confirmado con un Western blot, ya que pueden ocurrir reacciones cruzadas por infecciones con otros ascaris.
El problema radica en la dificultad de obtener un antígeno específico para larvas juveniles de Toxocara canis que no presente reacción cruzada con elementos tisulares o intestinales. Esta prueba se llama unión múltiple de antígenos y tiene un antígeno específico de los productos de excreción-secreción de las larvas, el cual tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Otra prueba que también se utiliza es la ELISA avidez anti-T. canis. Para el diagnóstico de la toxocariasis ocular se pueden determinar anticuerpos séricos del cuerpo vítreo y del humor acuoso, pero además es de gran importancia el uso de la angiografía fluoresceínica, el ultrasonido ocular y la tomografía axial computarizada, particularmente para diferenciar del retinoblastoma. Desde el punto de vista imagenológico, el ultrasonido abdominal es posible observar áreas hipoecoicas múltiples a nivel hepático, y esta también permite evidenciar lesiones hepáticas producidas por el síndrome de larva migres visceral que aparecen como áreas de baja densidad. Con respecto a los diagnósticos diferenciales del síndrome de larva migres visceral, se encuentran patologías causadas por el mindo como ascaridiasis, estrongiloidiasis, eosinofilia pulmonar tropical, necaridiasis, hepatitis A, histoplasmosis y desde el punto de vista ocular, tumores de la retina, como el retinoblastoma y otras causas de coroiditis como la toxoplasmosis. Actualmente, el diagnóstico se fundamenta en la sospecha clínica, en estos antecedentes de geofagia, contacto con caninos y las técnicas inmunológicas, pero en Venezuela generalmente no se realiza el diagnóstico inmunológico en los laboratorios de rutina, solo en pocos laboratorios de referencia, como lo es el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, y algunos laboratorios privados que utilizan kits comerciales que suelen ser muy costosos. Yo soy Negra Guillén y les voy a hablar acerca del tratamiento y la prevención del síndrome de larva migrans visceral. Tenemos que el tratamiento de elección es el albendazol. Este tratamiento debe durar aproximadamente 5 días y la dosis de elección serían 10 miligramos por kilo día. Se habla de que aproximadamente la dosis que debería usarse serían alrededor de 400 miligramos por kilo durante 5 días, 2 veces al día. Tenemos que el albendazol ha reportado, según la literatura, muy buen efecto cuando se combina con esteroides, cuando existen las manifestaciones oculares y neurológicas de esta patología. Además, tenemos que ha reportado una eficacia de aproximadamente 20 a 80% de eficacia. Por otro lado, tenemos que el tratamiento alternativo, existen varias drogas como el mebendazol, el diabendazol, la dietilcarbamazina y la ivermectina, por mencionar algunos. Enfoquémonos en estos. Principalmente tenemos el mebendazol, que como principal efecto adverso, como los otros benzodiazepinas, tenemos que tiene poca absorción a nivel intestinal, por ende su uso en patologías extraintestinales es muy limitado. Por otro lado tenemos el tiabendazol, que sí es un tratamiento alternativo, y tenemos que la dosis de elección aproximadamente es de 50 miligramos por kilo. Tenemos que en algunos casos se ha descrito, según la literatura, que el tratamiento no ha sido efectivo. Por otro lado tenemos la dietilcarbamazina, donde las reacciones que se observan como reacciones adversas es una reacción similar a la Masotti, donde predomina el prurito, la urticaria y el edema en el 10% de los pacientes que han usado este medicamento. Esto es sugestivo de que hay una lisis acelerada de la larva. Por otro lado tenemos la ivermectina, donde el uso de esta droga no ha sido suficientemente evaluado en ensayos clínicos, pero en estudios experimentales sí se han mostrado muy buenos resultados. Por otro lado, la ivermectina sí es una droga de elección de uso veterinario. Aproximadamente se habla de una dosis de 0,3 miligramos por kilo, donde se pueden usar
Aparte de la ivermectina, otras drogas como el fenbendazol más praziquantel, y aquí en Venezuela el tratamiento de elección es la piperacina. Aproximadamente 200 miligramos, una dosis única de piperacina, que ha sido muy efectiva según la literatura. Aparte tenemos la tribendimudina, que como tal no hay estudios clínicos autorizados en seres humanos en relación a la toxocariasis, pero se dice que se espera que esta droga sea mucho mejor que el albendazol. Tenemos por último la nitazoxanida, donde se ha demostrado en un gran número de estudios clínicos una excelente biodisponibilidad. Y se habla de que su rápida acción y tiene una incidencia de efectos secundarios similar al placebo. Por último, llegamos a la parte más importante de esta presentación, que es la prevención. ¿Cómo se previene el síndrome de larva migrans visceral? Se habla de que esta patología es una patología muy descuidada, abandonada por los entes encargados, y por ello esta patología tiene una gran incidencia en la salud pública. Tenemos que tiene un patrón principalmente urbano, donde la población en riesgo van a ser los niños que estén en contacto con cachorros o perras que estén preñadas. Se habla de que el principal método de prevención debe ser ejercido por las autoridades competentes, en este caso el personal encargado de salud, que debe velar porque estas perras preñadas y los cachorros reciban tratamiento con antihelmínticos. Ya los mencioné, fenbendazol más praziquantel y piperacina acá en Venezuela. Principalmente para evitar el contacto de estos perros infectados con la población más vulnerable, que son los niños. Por otro lado, también debemos hacer énfasis en que respetemos todos los espacios públicos y privados. Básicamente debemos velar porque la fuente de infección no entre en contacto con la población a riesgo, que en este caso son los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente tiene que existir una regulación de las autoridades municipales en cuanto a la disposición discreta de los perros, y además crear programas o crear dispensarios de bolsas en todos los parques. También se pueden crear cajas de arena en los parques para que estas heces o estos desechos de los perros no entren en contacto con la población más afectada, que serían los niños. Por otro lado, tenemos las campañas educativas, que pienso que es el pilar fundamental para la prevención de esta patología, debido a que debemos alertar a la población general acerca de esta importante patología, las consecuencias, los efectos adversos, las secuelas que podría generar a largo plazo y que son totalmente prevenibles. Es importante educar a la población de riesgo, a los niños, ir a las escuelas, crear material, guías, para que tanto los niños como los padres en casa tengan una información detallada acerca de esta patología. También se habla de crear guías y manuales para el personal de salud que estén orientadas hacia la comunidad, para que las mismas sirvan para crear conciencia acerca de esta patología, que es muy importante. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Espero que hayan comprendido tanto lo importante que es prevenir esta patología, cómo realizar el diagnóstico, cuál es el tratamiento de elección para poder manejar esta patología como corresponde.